aquí voy a empezar la grabación. Y vamos a empezar la clase porque en total después ustedes lo podrán ver en YouTube, ¿ya? Ustedes saben dónde. Bienvenida. Eso, entonces voy a compartir pantalla y sigamos nomás, ¿ya? Y realmente les pido, por favor, aprovechen el hecho de que somos pocos y de hecho creo que la cosa sería mucho más entretenida si ustedes también tuvieran su micrófono abierto, al menos. Bueno, por un lado, ustedes ahí pueden preguntarme al tiro, y por otro lado, el tema es que de repente con esas cosas pasan unos chascarros también, y, y esas son las cosas como que hacen las clases más entretenidas también, ¿ya? O sea, no es por querer reírse de alguien, sino que por lo general soy yo a la que le pasan los chascarros, ¿ya? Pero por lo menos si a mí me pasa, entonces para poder escuchar si se ríen o no, ¿ya? Porque lo único que escucho siempre es el cric, cric. Ya, bueno, aquí hay unos ejemplos más respecto a eso. Aquí nosotros queríamos avanzar. No, es que las clases hay que tomarlas con humor también. Ya, no, lo único es que, ¿por qué no? Ya, lo que pasa es que quiero llegar, córrete, aquí. Bueno, aquí hay un teorema, bueno, que es relevante, pero hay un asunto acá. ¿Dónde dejé? Aquí, aquí lo dejé. Ya, hay un asunto aquí. Ese es un teorema de existencia. Entonces, porque dice, hay un número. Eso quiere decir, existe al menos un número, sí, en el intervalo, de manera que ahí tengamos la tangente horizontal. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Necesito que la función sea continua, que sea derivable, aquí continua en el intervalo cerrado, y continua, o sea, y derivable en el intervalo abierto. Y aquí, bueno, en este caso se pide además de que el valor inicial y el valor final sean iguales. Ahora, aquí en este caso, si miramos aquí los gráficos, son las mejores explicaciones de los casos posibles acá. Acá tenemos una función que es una función constante. Entonces aquí la recta tangente en todas partes es horizontal, y de esta manera aquí todos los puntos aquí sirven como puntos, sí, del teorema, ¿ya? Aquí para este caso tenemos un máximo, bueno, en primer lugar local, pero de hecho es absoluto, pero también tenemos la tangente horizontal. Aquí tenemos un máximo y un mínimo, y aquí tenemos un mínimo. O sea, como que eso es como un resumen de los casos posibles que se pueden dar, y como para ilustrar ese teorema, ¿ya? Pero como es un teorema de existencia solamente, que nos indica de que ahí existe un punto, ¿ya? Entonces, o sea, con tales propiedades, entonces como que para la práctica no sirve mucho todavía, ¿ya? Pero al menos sabemos que en esos casos puede existir. Aquí están las explicaciones. Ahora, este teorema acá, el teorema del valor medio, acá,
no hay que confundirlo con el teorema del valor intermedio, ¿ya? Ahí el inter es muy importante en lo que es, digamos, el título del teorema, porque las situaciones son relativamente diferentes. Ahora, ¿a qué es lo que apunta ese teorema? Aquí estamos tomando, como dice el teorema, ¿ya? Un valor medio, en el sentido de que al tomar aquí al considerar esta fracción entre lo que correspondería al delta I dividido por el delta X, ¿ya? Esto forma en cierto grado como un promedio, ¿ya? Lo que pasa es que este teorema tiene más bien importancia para lo que es o sea, para estadísticas después, ¿ya? Porque aquí promedio que estamos formando acá es como un tipo de promedio que podemos formar, ¿ya? No sé si ustedes han visto, de hecho en el colegio también enseñan parte de eso, de los cálculos estadísticos, de que existe la media, la mediana, o sea, cosas así, ¿ya? Así lo llaman acá. Son esencialmente distintas formas de tomar promedios. Ahora, ¿qué significa este promedio acá? Simplemente de que, ya, hagamos, no, acá tengo que hacerlo. Ya, es que de repente me pongo con el lápiz a pintar en el... no, ya, a pintar en el compu y no me funciona y resulta que tengo que poner mi mano en la Wacom. Ya. Si miramos acá, por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí arriba, ¿ya? Entonces, este promedio, o sea, este promedio entre comillas, a lo que correspondería sería, acá tengo este intervalo acá y por acá va hasta por acá más o menos, ¿ya? Entonces, este sería mi A y este sería mi B, ¿ya? Entonces, al tomar esa fracción entre el f de B menos f de A, que es esta diferencia de acá en la altura, menos el B, o sea, partido por el B menos A, ¿ya? Lo que hago es pongo la relación entre la diferencia en Y y la diferencia en X. ¿Y qué es lo que nos da eso? La pendiente del segmento de recta, bueno, segmento de recta se supone, ¿ya? Que me une el punto final con el punto inicial. Eso. Entonces, esa pendiente acá, digamos, de ese segmento de recta que es lo podemos considerar como una aproximación como bien gruesa sobre ese intervalo, pero lo que nos dice ese teorema es que existe otro punto entre medio, al menos un punto, donde yo tengo como recta tangente una recta que es paralela. En este caso sería más o menos por acá, ¿ya? Para un punto y el otro, aquí, bueno, me queda muy cerca, pero quedaría por acá, este punto de acá. Entonces, pero como es un teorema de existencia, significa
quiere decir de que existe al menos un número, ¿ya? Pueden existir más, como en el caso del gráfico que analizamos, pero, bueno, digamos, no dice nada sobre la cantidad de los puntos ni sobre la ubicación de los puntos. Pero, como dijimos, eso de aquí es una forma de tomar como un promedio. Un promedio siempre es una aproximación, ¿ya? Entonces, por eso aquí, si queremos aproximar esa curva, la que está en rojo acá, la que ya no se ve mucho, entonces esa curva la podemos aproximar, bueno, con el segmento de recta, simplemente, ¿ya? Esa es la idea de este teorema. Ahora, y como dije, este teorema tiene más relevancia para lo que es la parte de estadísticas, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, como lo que yo hice aquí en el gráfico anterior, pero lo que yo quiero llegar es, la verdad, esa parte aquí no va a ser tan relevante para nosotros todavía. Aquí empieza la parte más interesante. Lo que pasa es que si aquí, si una derivada es nula, aquí eso, para todo x en un intervalo, entonces significa que la función es constante en ese intervalo. Eso aquí tiene una relevancia principalmente, bueno, nosotros no estamos integrando todavía, pero para la integración por un lado y después para la parte de ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales son muy importantes, principalmente en las aplicaciones, porque en la física o, bueno, en la química también, bueno, de hecho, biología también, o sea, me refiero, hay muchísimas situaciones que hay que modelar con ecuaciones diferenciales y ahí ese aspecto va a ser importante. Por ahora acá creo que eso es más o menos lógico, de que si tenemos una función cuyo gráfico siempre tiene la tangente horizontal, entonces no se puede mover ni para arriba ni para abajo, por decirlo así, ¿ya? Porque siempre es horizontal la tangente. Entonces, ahí significa que la función queda constante. Eso. Ahora, bueno, este colorario acá es lo que yo les estaba mencionando, que esa es la parte que va a ser después importante para lo que son, lo que va a ser la integración y las ecuaciones diferenciales. Ahora, ya, les voy a adelantar eso un poco para que después tengan un poco más, puedan entender eso un poco mejor, esos conceptos. La idea es que la integración es la operación opuesta a la derivación. O sea, cuando yo quiero integrar una función, entonces yo me pregunto, ¿cuál es la función la que tengo que derivar para obtener la función la que quiero integrar? ¿Ya? Y en ese contexto aquí, entonces siempre aparece esa famosa constante. Porque si yo derivo una función constante, o sea, si yo derivo un número, la derivada es 0, ¿cierto? Y el tema es que para las ecuaciones diferenciales, en esa constante siempre están las condiciones iniciales del problema. Ahí aparecen.
Entonces, por eso nunca se olviden de la constante después cuando estén integrando, ¿ya? No sé si nosotros vamos a alcanzar a integrar, pero eh, esa cosa va a ser importante. Ahora, acá, bueno, hay ejemplos. Ya, acá, entonces, seguimos analizando el comportamiento de la derivada y qué es lo que nos indica, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta curva que tenemos acá, ustedes pueden ver, o sea, lo que yo siempre me imagino ya, si yo me muevo en un auto acá, ya, el famoso autito, ups, entonces, aquí voy apuntando para arriba y apuntando para arriba significa que tengo la tangente con una pendiente positiva. Y de esta manera aquí voy subiendo, o sea, la función va creciendo. Y eso es lo que está puesto acá en ese resultado acá. Si la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y al revés, cuando voy bajando, decreciente, entonces aquí la derivada va a ser negativa, porque esas rectas tangentes, digamos, tienen pendiente negativa, ¿ya? Eso es un aspecto. O sea, con la derivada podemos decidir si una función es creciente o decreciente sobre un intervalo. Lo práctico de eso es que muchas veces es mucho más fácil calcular la derivada que hacer la demostración con que para todo par de puntos x1, x2 en el intervalo tenemos que se satisface la desigualdad correspondiente. O sea, ¿ya? En ese sentido, ahí es una primera utilidad. ¿Ok? Simplemente calculando la derivada y si la expresión algebraica nos resulta siempre positiva sobre este intervalo para esos valores de x, entonces sabemos ahí es creciente y no nos tenemos que preocupar más de la, digamos, por decirlo así, de la demostración a pie, ¿ya? Bien, ahora, ya, aquí hay ahora un primer mecanismo que nos sirve para poder distinguir si una función realmente tiene un máximo o un mínimo local en un punto. Entonces, aquí, la idea es que, mira, o sea, la idea aquí es que si cambia de positiva a negativa, la derivada, o sea, la derivada la podemos calcular, ¿ya? Va a ser una función algebraica. Lo que nosotros ya hicimos fue, o sea, se supone que hicimos, ¿ya? Buscamos el punto crítico, entonces punto crítico era donde la derivada se anula, ¿ya? Entonces, como la derivada, bueno, por lo general ya va a resultar también ser una función continua, entonces, cuando una función continua se anula en algún punto, existen tres posibilidades. Una que sea positiva y después negativa, o al revés, negativa y después positiva, o existe la posibilidad de que sea
positiva y después de tocar el eje X, siga positiva o inversamente negativa y que siga negativa. Tenemos eso, bueno, son como 3 casos y medio ya. Eso. Entonces, ahí. Aquí abajo tenemos justo las situaciones graficadas de esos casos posibles. Aquí lo pusieron como solamente en 3 casos porque solamente distinguieron si hay un cambio de signo, ¿ya? Entonces, dijimos, cuando la derivada es positiva, voy subiendo y después cuando la derivada es negativa, voy bajando. Entonces, para este cambio de signo, de positivo a negativo, voy a obtener un máximo local. Bueno, aquí entonces la explicación al revés. Aquí esta situación, acá el tercer caso, tenemos de que la derivada es positiva aquí. Aquí para este punto se anula. Aquí se anula. Tenemos tangente horizontal, pero después sigue subiendo. Esta situación acá es lo que se llama un punto de terraza. Al igual que aquí, cuando voy bajando, hago como una pequeña pausita y después sigo bajando. ¿Ya? Eso. Entonces aquí, simplemente con los cambios de signo de la derivada, ahora ya tengo un criterio bastante potente, porque la verdad es que estas, bueno, esencialmente 3 situaciones acá son las únicas que me pueden pasar. Bueno, o sea, son 4 casos, ¿ya? Si tienen los 2 signos, más y menos, o sea, positivo y negativo, entonces las combinaciones que podemos formar son esas 4 nomás. No quedan más casos. O sea, eso significa que con ese teorema de acá, o esa prueba como lo llamaron acá, nosotros ya podemos determinar si un punto crítico es máximo local, mínimo local o ninguna de las anteriores, en el sentido de que sea punto de terraza. Eso. Entonces, esto de aquí es la primera herramienta fuerte que tenemos ahora para poder tomar esa decisión. Entonces, en este caso, aquí vamos a ver si veamos un ejemplo. Este ejemplo no me gusta mucho. Ya, no, tenemos que ver aquí uno de los ejemplos. Aquí está el gráfico, así que veamos este ejemplo. A ver. De la función f en el ejemplo 1. ¿Cuál es el ejemplo 1? Ah, esta de acá. Ya, miremos eso. Miremos eso acá mejor. O sea, aquí se puede ver un poco más, de manera un poco más clara. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora esta función. No llega hasta acá. Bueno, calculamos la derivada. Simplemente aquí, como tenemos esencialmente una suma de múltiplos de potencias, entonces aplicamos la regla de la potencia para calcular las derivadas. Aquí el 3x elevado a 4 me baja el 4, me queda 3 por 4,
por x elevado a 3, ¿ya? Y menos acá me baja el 3, entonces tengo 4 por 3 por x al cuadrado, y así sucesivamente. Y bueno, la derivada de la constante es 0, y aquí tuvieron la amabilidad de factorizar aquí al tiro la expresión, o sea, lo dejaron puesto de manera un poco más bonita. Así que aprovechemos eso y entonces miremos acá la tabla. Entonces, f' se anula primero. O sea, lo primero que hacemos acá para encontrar los puntos extremos va a ser, buscamos la derivada. O sea, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Entonces, en este caso, f' de x es igual a 0. Entonces, aquí como ya está factorizado acá, tenemos que x1 es igual a 0, x2 es igual a más 2 y x3 es igual a menos 1. Ya, bueno, no es tan en orden creciente, pero no importa mucho eso, ¿ya? Lo tomé ahora porque así estaban puestos los factores. Entonces, aquí tenemos que analizar los cambios de signo. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Hacemos una tablita. A ver, la voy a colocar acá y voy a intentar de que me quede bien apretadita. Ya, porque tenemos acá el menos 1, tenemos el 0 y acá el 2. Esa tablita no tiene que ser proporcional a lo que queremos graficar aquí, porque lo importante es que son los signos, los cambios de signo. Entonces, tenemos los factores relevantes acá. Bueno, el 12 no cambia de signo, ¿cierto? Entonces, hay un factor aquí, está el x menos 2 y está el x más 1. Y aquí sacamos el total, el signo de la f' de x, ¿ya? Entonces, acá del menos infinito hasta el menos 1, o sea, x es negativo, acá también sigue negativo, o sea, me refiero, este término, ese factor x cambia de signo solamente en el 0, así que de aquí en adelante es positivo. Aquí tengo el x menos 2, ese cambia de signo en el 2, o sea, este aquí se anula, acá se anula este. Entonces tengo de que aquí de este lado es negativo y aquí es positivo. Y este factor acá es negativo, aquí se anula y aquí ya se hace positivo. Positivo, positivo, eso. Entonces, ahora aquí tengo negativo al cubo, va a ser negativo, esto de aquí va a ser positivo, esto de aquí va a ser negativo de nuevo y aquí en adelante la derivada va a ser positiva, ¿ya? Entonces, con esa como herramienta simple, ¿ya? Determino los intervalos de donde la derivada es positiva y donde la derivada es negativa. Entonces, como dijimos en el teorema recién, cuando yo cambio de positivo, o sea, voy subiendo y cambio a negativo, entonces ahí la función tiene un máximo local.
Entonces, eso, está ocurriendo acá para el 0. ¿Ya? Porque aquí tengo, cambia de positivo a negativo en el 0. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí por esa tabla puedo decir de que, bueno, bueno, ya, f de x sub 1 lo llamé acá, bueno, igual a f de 0, aquí es un máximo local. ¿No? Máximo local. Ya, ahora, cuando yo cambio de negativo a positivo, o sea, voy bajando y después voy subiendo, entonces voy a tener un mínimo local y, bueno, acá entonces, y f de el menos 1 era mi x3. Acá es mínimo local. Bueno, y la otra cosa también es que aquí como tengo el 2, aquí también cambio de bajando a subiendo, ¿ya? Y f de x2, bueno, también, ¿ya? Sí, tómelo como un también. Eso. Ahora, para poder determinar ahora los valores extremos absolutos, a ver, no, acá no nos dieron un intervalo, ¿ya? Así que absoluto aquí no necesariamente lo podemos determinar, o sea, sí lo podríamos determinar, pero bueno. Pero a lo que voy es que después comparamos los valores acá de la función en los puntos. No sé si lo hicieron acá. No lo hicieron, pero no importa mucho. Acá solamente pusieron de que máximo o mínimo local. Ah, no, sí, aquí evaluaron. F en 2 es menos 27. ¿Y cuál fue el otro punto? Bueno, aquí en 0 es 5 y me falta otro. Acá, en menos 1 es 0. Entonces, acá después lo que hacemos es, aquí miramos estos valores. Aquí f en menos 1 es 0. El f en 2 es menos 27 y el f de 0 es 5. Eso. Y comparando aquí los valores, entonces, a ver. Bueno, sí, en el 2 se alcanza el mínimo local y, bueno, en el 0 se alcanza el máximo local, pero hay una cosa, como no nos dieron aquí en este ejercicio, en este ejemplo, ya, un intervalo, entonces hay que hacer el análisis aquí cuando, sobre todo R, acá para esta función. Entonces, en este caso hay que analizar aquí los límites cuando x tiende a más infinito, por un lado, y hay que analizar también qué es lo que ocurre cuando x tiende a menos infinito. En este caso aquí, dada la estructura del polinomio acá, ambos límites en este caso son más infinito. Así que, como
o sea, eso sí, hay que tomar eso, hay que calcular esos límites en este caso porque por el intervalo ya que es todo R. Entonces acá, ¿dónde estamos? Acá los valores tienden a más infinitos, así que este menos 27 de acá, que se alcanza en el 2, este no solamente es un mínimo local, sino que es el mínimo absoluto. Y esta función aquí no tiene un máximo absoluto sobre todo R. Esa sería la respuesta completa, en el sentido de que tenemos otros extremos locales, ¿ya? Pero si queremos ver los absolutos, tenemos que analizar sobre todo el intervalo, y este intervalo puede ser, o sea, en este caso aquí es todo R, así que tenemos que analizar los límites hacia los extremos, hacia más infinito y hacia menos infinito. Eso. Entonces, dudas, consultas respecto a lo que vimos recién. Porque aquí ahora la verdad es que yo les comenté algunas cosas que, bueno, que no están incluidas acá, todavía me adelanté un poco, quizás, o sea, pero era para complementar aquí las cosas. ¿Ya? Bueno, si no hay reclamos, entonces sigamos acá, porque aquí esta pregunta es importante acá. ¿Qué nos dice la segunda derivada sobre la función? ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que tienen que pensar, ustedes, bueno, tienen una función, le calculan la derivada, entonces ya sabemos de que si, perdón, si una función es creciente, entonces la derivada va a ser positiva. Y si una función es decreciente, entonces vamos en bajada, la derivada va a ser negativa. ¿Ya? Ahora, si miramos estos tipos de gráficos acá, ¿ya? Aquí podemos ver, o sea, tenemos que mirar ahora las derivadas, cómo se comportan. Entonces, aquí, en este caso, aquí tenemos una derivada primero como bastante chiquitita y va creciendo la derivada. O sea, voy subiendo, ¿ya? Pero voy subiendo de una manera que es como cada vez más fuerte, ¿ya? Aquí empiezo despacito a subir y después ahí me pongo a subir mucho más, ¿ya? Entonces, esta situación aquí se habla, bueno, de hecho, esa es la versión más simple de explicarlo, o sea, o de no enredarse con el vocabulario acá, es cóncava hacia arriba. ¿Por qué cóncava hacia arriba? Porque va apuntando hacia arriba en el sentido de que voy subiendo cada vez de manera más fuerte, ¿ya? O sea, eso. Lo que pasa es que existen textos también donde hablan de cóncava y convexa. El problema es que yo también siempre me confundo con esas cosas de que cuál palabra corresponde a cuál situación, ¿ya? Así que, pero con esa definición aquí vamos a la segura y estamos de acuerdo entonces, ¿ya? Porque aquí, en total, la idea es que voy subiendo y voy subiendo cada vez de manera más fuerte. Ahora, aquí, entonces, la cóncava hacia abajo, esa es cuando voy subiendo, bueno, voy subiendo primero, ¿ya?
pero después como que me canso y cada vez voy subiendo más despacito. Aquí las pendientes están disminuyendo, o sea, siguen positivas, ¿ya? Eso no tiene que haber un cambio de signo necesariamente, pero el tema es que aquí eh, la pendiente, aquí es fuerte, aquí ya es un poco más chica, ya no voy subiendo tan fuerte y aquí ya como que me estoy relajando, ¿ya? Entonces, obtengo en total una curva de este estilo. Y por eso esa curva aquí, entonces sería cóncava hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, está la definición de lo que les estaba explicando recién, pero lo que pasa es que la idea es que acá el tema es que en esta situación acá, de la cóncava hacia arriba, ¿ya? Las pendientes acá, ¿cierto? Son las primeras derivadas, ¿ya? Entonces, al formar las primeras derivadas, una función que aquí va en aumento, va creciendo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como yo derivo otra vez la primera derivada para obtener la segunda derivada, entonces quiere decir de que acá la segunda derivada es positiva, porque dijimos, si una función está creciendo, entonces la derivada es positiva, ¿ya? Y como la segunda derivada es solamente la derivada de la primera derivada, entonces como la primera derivada va creciendo, entonces quiere decir que su derivada, la derivada de la primera derivada, para allá, es positiva, ¿ya? Y, bueno, caso opuesto acá, aquí la primera derivada, que es la pendiente acá, va disminuyendo, entonces de esa manera aquí, como la función está disminuyendo con sus valores, entonces la segunda derivada es negativa, ¿ya? Y a eso se refería ese capítulo acá de acá, esta parte. Entonces, acá simplemente calculamos la segunda derivada y si esa es positiva, entonces la curva es cóncava hacia arriba. Bueno, y el caso opuesto, si la segunda derivada entonces es negativa, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Sí, ahora, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, aquí bueno, aquí ya, perdón. Antes de la ventaja, entonces miremos esa definición acá. Un punto se llama punto de inflexión acá. Bueno, obviamente si la función, o sea, la función tiene que ser continua para que podamos aquí trabajar con las derivadas. Entonces, si la curva es cambia, o sea, digamos, si cambia de concavidad. Ahora, esos son lo que yo llamé antes punto de terraza. Lo que pasa es que esto en, en otros textos se llama punto de terraza, o sea, depende mucho de cuál es el texto. Ya, si colocamos acá un gráfico, X e Y, ya, y
Pongamos que tenemos una situación así. Bueno, por ahí y después por ahí. Ya, y después puede seguir como quiera, ¿ya? Pero a lo que voy es que aquí en este punto, llamémoslo así, entonces aquí ustedes pueden ver, esta curva es cóncava hacia arriba por el lado izquierdo, acá. O sea, aquí, no, ups, no, quiero esto, no, cámbiate, ya. En este tramo aquí tenemos que f2' de x es mayor que 0. No, perdón. A ver, no, es menor que 0, perdón. Eso. Y aquí en este tramo, ya lo voy a escribir por acá arriba. Ya en este intervalo acá, tenemos que f2' de x es mayor que 0 aquí ahora. Porque aquí la pendiente va a ir creciendo. Y justo aquí en ese punto acá, entre medio, tengo una pendiente horizontal, ¿ya? Estos son los puntos de terraza. Ahora, lo que sí es que, ojo, esto se podría dar también en un punto donde no tengo pendiente horizontal. A ver. Ah, no, aquí abajo hay un ejemplo. ¿Ya? O sea, en este caso aquí tengo que, o sea, en este ejemplo que yo dibujé, tengo que la primera derivada aquí para este punto C es 0 y justo en ese punto C la segunda derivada cambia de signo, ¿ya? Pero aquí, fíjense acá, en este punto de acá para el 2, acá, acá, para este punto, ahí claramente no tengo una tangente horizontal, ¿ya? Entonces, pero aquí cambia claramente la curvatura, porque por un lado está hacia arriba y de ahí está la vuelta hacia abajo. O sea, perdón, aquí, ¡ay! ¡Ah! Es que con esas cosas del... Ya, de repente tengo mis problemas con la Wacom, ya. Pero bueno, aquí ustedes pueden ver, aquí tengo la curvatura como que, bueno, de hecho es cóncava hacia arriba acá y aquí es hacia abajo en esa parte. Pero aquí para el mismo punto, claramente no tengo una tangente horizontal. ¿Ya? O sea, esto de acá sería un ejemplo como clásico para un punto de inflexión, pero lo que yo les había dibujado antes acá también, bueno, eso también, ese punto de acá, lo podríamos llamar un punto de inflexión, pero tiene la particularidad de que su recta tangente es horizontal. Entonces, de esta manera, este tipo de puntos se llaman puntos de terraza. Bueno, pero es un punto de inflexión también, ¿ya? Solamente como un caso particular acá, ¿ya? Un caso especial. A ver. Un punto de inflexión es un punto donde cambia la curvatura, la manera de
cómo se curva, si es, digamos, ahí para arriba o si es para abajo. Eso es lo que cambia. O sea, porque, por decirlo así, lo que pasa es que acá, aquí en aquí se ve de que aquí tengo una, por ejemplo, una pendiente chiquitita, aunque positiva, ¿ya? Pero esta pendiente aquí ya es más grande y esta de aquí es aún más grande, más fuerte, por decirlo así. Entonces, por eso, esto significa de que como la derivada es, digamos, si la queremos graficar, entonces serían los valores de las pendientes, entonces ahí sería una función creciente. Y al ser una función creciente, entonces significa que la derivada es positiva, ¿ya? A eso se refiere esta parte acá. Bueno, espero que... Pero punto de inflexión en general es un punto donde, digamos, cambia de concavidad, o sea, donde la segunda derivada cambia de signo, pero eso puede darse en un punto donde la primera derivada se anula o se puede dar también en un punto donde la primera derivada no se anula. Eso. Ahora, lo que sí, esta parte acá, a esto quería llegar. Esta es como la herramienta más útil y más fácil de usar. Ups, quería remarcar, ya que marquemos con esto, entonces ahora este criterio acá es fundamental, porque ahora mezclamos lo que obtuvimos de antes ya con lo que hicimos ahora con el análisis de la segunda derivada. Bueno, perdón, me entusiasmé, no debería haber remarcado tanto. Ya, el tema es que acá, entonces, si miramos acá, en primer lugar, bueno, obviamente necesitamos que tengamos una función continua, que sea derivable en un intervalo y además necesitamos que la segunda derivada exista y que sea continua, ¿ya? Pero para nuestros propósitos esto va a ocurrir, ¿ya? Así que no se preocupen. Y aquí vamos a analizar en cierto punto sí. Entonces, aquí siempre la primera condición es que, acá, esta parte, si tenemos un punto crítico, si la derivada se anula en un punto, ¿ya? Entonces sabemos que es un punto crítico, o sea, es un candidato para hacer un máximo o mínimo local, ¿ya? Y después, el segundo paso que hacemos es analizamos la segunda derivada. Ahora, si la segunda derivada es positiva, entonces, bueno, no sé si ustedes me pueden ver a mí. A ver, para ustedes sería, no, para allá sería. Sí, el tema es que si la segunda derivada es positiva, significa que la curva es así. O sea, la pendiente va a ir creciendo, ¿ya? Aunque sea de negativo a positivo. Eso es para la pendiente, ojo, la pendiente es la primera derivada.
Pero como esta función entonces es una función creciente, la primera derivada es creciente, entonces significa que como que pasamos por un hoyito. Y por eso aquí tenemos el mínimo local. Bueno, local. ¿Ya? Y bueno, solo para variar los colores, si la segunda derivada entonces es negativa, entonces tenemos el máximo. Ahora, este criterio es súper útil porque nos permite simplemente si tomamos una función, calculamos dos derivadas y con eso podemos decidir si eso es un máximo o mínimo local. Y listo. O sea, es como súper pragmático eso. ¿Ya? Entonces, bueno, en particular aquí, si se fijan acá, si la segunda derivada entonces es 0 para el punto C, ups, ya ven, los chascarros ocurren siempre porque es que como, ya, de repente estoy con el dedo en el touch y no, y piensa que el compu piensa que estoy pintando. Ya, el tema es que aquí nos falta el caso cuando la segunda derivada se anula y eso es justo el caso de lo que vimos acá. En este caso aquí tenemos justo el cambio de concavidad y de esta manera eso es un punto de inflexión. ¿Ya? Este caso aquí no lo pusieron acá en ese texto, pero en estricto rigor, bueno, ya faltaría acá, de hecho, cuando como punto C habría que agregar si la primera derivada en el punto se anula y la segunda derivada también, entonces es un punto de terraza como tal. Eso, pero no es tan relevante esa parte. Ya, entonces, miremos acá esta curva. Acá, dada por esto. Bueno, entonces, bueno, aquí ya tomaron aquí la f de x. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos la primera derivada. Y aquí de la primera derivada podemos ver de que directamente de que tenemos puntos críticos. Que serían el x, pongámosle 1, igual a 0, y el otro x2 igual a 3. Ya, esos dos puntos críticos son los que tengo. ¿Ya? Después tomamos esa misma expresión y la derivamos otra vez. Acá. Acá calculamos la segunda derivada. Y entonces ahora, lo único que tenemos que hacer es tomar la segunda derivada y evaluarla para estos puntos críticos acá. Entonces, bueno, acá ya lo hicieron. La segunda derivada para el 0 es 0 y para el 3 es 36, que es un valor positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Según el criterio que teníamos acá, ¿ya? Tenemos de que si la segunda derivada es positiva, entonces estamos en el caso de un mínimo local. ¿Ya? Bueno, aquí lo pusieron también los valores después, pero aquí siempre, o sea, los pasos son, tomamos la función, calculamos la primera derivada. Bueno, podemos calcular la segunda derivada al tiro también si queremos, pero
en primer lugar, calculamos la primera derivada y buscamos los puntos críticos, es decir, los puntos donde la primera derivada se anula. Y después, bueno, después de haber calculado la segunda derivada, evaluamos la segunda derivada para estos valores de los puntos críticos, ¿ya? Y analizamos el signo de la segunda derivada. Entonces, aquí, en este caso, aquí obtuvimos un signo positivo, así que estamos en el caso de un mínimo local, y como dijimos de que si la segunda derivada se anula y la primera también, entonces aquí en este caso tenemos un punto de terraza. Y aquí ustedes pueden ver en el 0, acá, esto se parece bastante como a una terracita aquí, o una pequeña parte plana. Y aquí tenemos lo que es el mínimo local. Eso, pero esos son como los pasos que hay que seguir. O sea, simplemente tomamos la función, la derivamos, tomamos la primera derivada, la igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos acá, y después calculamos la segunda derivada y evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos. Y después aplicamos ese resultado acá. Y eso sí que es como un mecanismo, es como bien mecánico eso, en el sentido de que el procedimiento está bien claro. O sea, eso espero. Eso me lo tienen que decir ahora, si está claro, porque la verdad, se supone que ya se me pasó la hora. ¿Tú das consultas respecto a lo que yo estaba explicando ahora?